Hola, buenas tardes. Soy Jerónimo Ruedi. Acá estamos en mi taller en la colonia Tránsito. Es un taller que tal vez algunos hayan escuchado hablar porque no funciona solo como taller, sino como espacio de producción, exhibición y promoción de pintura contemporánea. Lo llevamos junto a Alan Villavicencio y a Ana Segovia. Entonces, a ver, les muestro un poquito. Esto es la parte donde yo trabajo. Como les digo, lo usamos como taller, pero luego a veces intentamos que cada 3 o 4 meses exhibiciones, activaciones y actividades relacionadas con pintura. Entonces intentamos también promover la carrera de otros artistas jóvenes que nos interesan, que tienen un discurso relevante para la pintura. Acá les muestro, aprovechando que hoy no vino Ana Segovia, si es una workaholic para los que la conocen, pero justo hoy no está. Entonces hay un sneak peek de lejos para que luego sus galeristas no se me quejen. Este es su espacio. Al principio lo teníamos, todos estos muros no estaban, bueno, este estaba más allá, este muro lo construimos nosotros, pusimos todas las luces. Sí, es un taller que hemos ido trabajando mucho con el tiempo y que ha ido cambiando mucho sus dimensiones y su organización de acuerdo a las funciones que tiene. Entonces, por ejemplo, este es un muro de 17 metros que una vez lo utilizamos para hacer un mural. Luego este lugar en un momento se convirtió en un black box para un ciclo de proyecciones que hicimos, como con 30 o 40 artistas nacionales e internacionales. Ahí les muestro un poquito. Este es el taller de Alan. Ahí está trabajando. Salude. Entonces, bueno, eso es un poco un pantallazo sobre este taller y cómo funcionamos. Y ahora voy a platicar un poquito de mi obra. Esta es la parte que con una audiencia normalmente ya se hace, a veces uno se pone nervioso, pero hablar en una pantalla, esto sí que no lo había hecho nunca, entonces disculpen si me trabo un poco. Lo que ven aquí atrás, también voy a intentar no mostrar demasiado porque todo esto va para una muestra en la Galería Collector en Monterrey, que va a inaugurar el 24 de septiembre. Entonces sí le tengo medio prometido a Chuy, el galerista, por si ahí está viendo, que no íbamos a hacer mucho spoiler de la expo. Entonces voy a mostrar algunas piezas chiquitas. Esto va a ser un políptico que a ver en qué formato acaba, pero la idea es que sean como, bueno, muchas más piezas que esto, entonces siento que me puedo permitir mostrarlo porque está como en una etapa muy embrionaria. Entonces son como algunos fragmentitos de una obra mucho más grande. Me interesa en toda esta serie de obras que estoy haciendo también esa idea de romper un poco con el formato, de no tener que plantearme si esta pieza es una pieza sola o si esa es otra, o si todo funciona como un políptico o a veces se pueden poner como trípticos. Como que desde hace tiempo estoy muy clavado con el tema de el lenguaje en la pintura y de cómo los signos, cómo el dibujo se puede abstraer para crear relación entre cosas que se van transformando en signos y cómo eso se va transformando en un lenguaje. Entonces, tanto las piezas, esta es una pieza de 2 metros por 1,70, también siento que la puedo mostrar porque no está acabada todavía, pero bueno, acabada se ven prácticamente así. Entonces también está esa relación que me interesa, como que una sola pieza tiene varias cosas que están funcionando a la vez y luego puedes tomar muchas piezas, a ver, lo voy a poner al revés, así me es más fácil mostrar, muchas piezas en chiquito y las relaciones entre ellas pues conforman también como una pieza más grande, cómo dialogan entre sí y funcionan de alguna manera como tanto solas como en parejas como en polípticos muy grandes. Esta que están viendo ahí, estas son unas superficies que me ha costado la verdad mucho rato trabajar. Me interesa también ese
como contraste entre una superficie hiperpulida que a veces me toma hasta meses dejar así, son lienzos, pero luego parece como un material industrial, pero de lado se ve, creo que se puede apreciar que son telas. Entonces sí, como decía, ese contraste en un ejercicio casi zen de estar como lijando hasta el último poro y de que ya no se, ni siquiera se perciba como lienzo. Eso es otra pieza grande también. Y el contraste entre eso y luego un gesto que es prácticamente podría considerarse arbitrario o muy rápido o poco pensado. Y también o sea, esto de las piezas chicas, como estaba diciendo, también es una cosa, no cabe con esa idea, es una cosa rara en mi trabajo. Normalmente mi formato, a ver, para que se vea un poquito, son como estos formatos lo que trabajo, que son, bueno, pues son piezas que tienen mucho que ver con el cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues son formatos que es más o menos aproximadamente lo que abarca el cuerpo. Son unos 50 de ancho por 2 de alto, y entonces tienen esa cuestión de, pues un poco de como huellas de una coreografía sucediendo ahí, ¿no? Luego hay también en este proceso que me ha llevado a estas piezas casi blancas, la verdad sí tengo un problema siempre con esto de mostrar las piezas en video, en fotos, como que siento que la imagen no les hace justicia porque son piezas que tienen mucho que ver con la presencia. He estado en un proceso de deconstrucción y de ir restando cada vez más a las imágenes, un proceso de restricciones que me ha llevado a trabajar todo prácticamente en blancos o con paletas muy, muy limitadas de color. Entonces, sí, como que siento que hay algo que justo como justo lo más importante para mí de la naturaleza de estas piezas, siento que es quizás lo que una cámara no puede captar, ¿no? Que es la presencia. Lo que pasa cuando empiezas a trabajar cada vez con menos restando imaginería, te empiezas a quedar prácticamente solo con la presencia de la pieza. Entonces eso es lo que me ha llevado también a este trabajo sobre esta preocupación sobre la superficie, sobre las distintas tonalidades de blanco, esto lo hablo a veces con amigos pintores, como que yo digo, a veces siento que yo soy la única persona que ha visto estas pinturas, en el sentido de que son meses de trabajo y de capas y al final llegas a esta cosa que es prácticamente blanco y un poco, a ver lo que pueda captar la cámara, y sutilezas de distintos blancos sobre otros blancos, y pues sí, es básicamente sobre textura y sobre cómo la pieza habita e interactúa con la luz. También son piezas que son completamente distintas en la mañana y en la noche, como van reflejando el ambiente varían mucho, ¿no? Aquí hay una que todavía no está acabada, pero es lo que decía, como también parece que no sea lienzo, pero pues sí es. Aquí lo que estoy haciendo es trabajar con veladuras, que es una técnica tradicional de pintura, pero las estoy aplicando con estas máquinas. Este es mi juguete nuevo que llevo hoy. Son distintas compresoras con distintos tipos de pistolas y abanicos. Entonces lo que hago básicamente con estas pinturas es, primero, o sea, son dos partes. Hay una investigación sobre la imaginería y sobre el vocabulario, que es a lo que me refería antes. Luego una cuestión de pulir mucho una superficie. Y luego es ir aplicando esta serie de signos que están más cerca del dibujo que de la pintura, siento, y luego lo que lo vuelve a acercar a la pintura son estas veladuras que voy aplicando pues es una cosa bastante compleja, industrial, barnices, automotrices con catalizadores, esmaltes acrílicos, y entonces queda algo que es una pintura prácticamente invisible, que se ve como muy, muy sumergida. Y sí, eso es lo que decía antes también, como que me interesa ese contraste entre un gesto muy, muy primitivo. Siento que como que cuando me preguntan qué influencia hay o qué es lo más pintores que siento más cercanos, siento que son como los
hombres primitivos que hacían estos petroglifos 4.000 o 5.000 años sin querer, ¿no? O sea, eso es algo... Siento que cuando llegas a algo muy primal y muy universal en el gesto, en el dibujar sin intentar significar, pues lo que acaba pasando es que sin querer te acercas a esa cosa que nos pone a todos los humanos en el mismo plano, ¿no? Quizá ahí me abstraje mucho y parece que me fui muy lejos, pero bueno, básicamente lo que intentaba decir con eso es que cuando empiezas a buscar formas que están como impresas en el subconsciente, muchas veces hago como ejercicios de automatismo, de dibujar sin mirar, o de dibujar pero mirando como hacia otro lado, ver cuáles son esos gestos que salen que tienen mucho que ver como con tics del cuerpo, como con movimientos que al final son la cosa como que nos pone a todos los humanos en el mismo plano. Acaba saliendo un tipo de vocabulario visual que yo encontré que de casualidad pues estaba muy linkeado a estos glifos que se encuentran en todas las culturas, en todos los continentes del mundo. Bueno, no culturas, como ¿cómo se dice? Tribus prehistóricas. A ver, ¿cómo seguimos? Sé que se me han pasado algunas preguntas ahí, pero si quieren ir preguntando, intento ir respondiendo. Creo que no soy muy bueno hablando y leyendo a la vez, entonces a ver si hago un scroll. ¿Cómo selecciono mi paleta de color? Pues la paleta de color es un tema que antes me preocupaba mucho, y si ves mis pinturas ahora pues parece que no me preocupe más porque prácticamente no hay paleta, o es una paleta súper restringida y limitada. Pues yo pasé por un proceso de hacer pinturas abstractas muy coloridas hace años. Luego me empecé a preguntar qué era lo realmente importante en la pintura, qué era lo que conformaba, qué era lo que la pintura estaba diciendo, y cuánto de lo que yo estaba haciendo eran vicios, tics o automatismos que uno adquiere con el tiempo. Cualquiera que haga algo mucho tiempo, siento, en cualquier profesión o en cualquier disciplina, pues acabas como adquiriendo cierta maestría y en ciertas cosas, y eso te puede acabar jugando en contra, ¿no? Porque tú te enfrentas a una superficie blanca y dices, mira, voy a poner esto, y luego sé que esta cosa funciona para resolver esta otra, y entonces ese saber hacer, siempre hay algo, no sé, siento que es algo que puede estar bien, pero que te puede jugar en contra. Entonces siempre es algo de lo que hay que desconfiar, ¿no? Yo siempre, cuando me siento como muy cómodo en una zona, siento que es bueno pues salirse de alguna manera de ahí. Y para eso está bien tener ejercicios de restricción. Entonces, por ejemplo, en el caso de la paleta, primero empecé a quitar colores. Primero dije, no voy a usar más colores fuertes. Luego dije, ya voy a usar cada vez menos colores. Luego empecé a restringir también, además de la paleta, empecé a restringir las formas. Entonces dije, ¿qué pasa si... O sea, ¿cuáles son las formas que son, como decía antes, solamente tics, o solamente cosas que son meramente decorativas, o solamente cosas que sé que funcionan? Entonces empecé a quitar todas esas cosas que sabía que funcionaban, intentando quedarme con lo más básico. Quería ver con qué tan poco se podía seguir diciendo lo mismo, si es que diciendo es algo que se puede aplicar a la pintura, ¿no? Entonces llegué a un punto, tengo unas pinturas ahí, pero que ahora estaría difícil con el teléfono en la mano sacarlas porque también son todas muy grandes, pero básicamente fue un momento en el que llegué a hacer lienzos muy grandes en los que solo había algo que parecía como el esqueleto de mis pinturas anteriores, ¿no? Como las marcas, estructuras, y ahí es cuando empiezas a lidiar con esa cosa que me refería antes de la presencia de la pintura, porque claro, cuando ya no hay prácticamente imágenes, no hay casi colores, y empiezan a haber blancos, empiezas a lidiar con qué tipo de blanco, con cómo refleja ese blanco, cómo se está comportando esa... Soy de las personas que te pone límite en Instagram para no estar haciendo scroll down y luego poder pintar tranquilo. ¿Por dónde iba? Me cortó mi límite de Instagram.
Bueno, me corté, voy a ver si hay más ejemplos de ejercicios de automatización. Pues no, eso creo que ya medio lo dije antes, quizás la pregunta no sé si fue antes o después. Una es hacer, pues eso, formas automáticas sin mirar, poner el lienzo en distintas posiciones, poner el lienzo en el suelo, utilizar herramientas que no son, por ejemplo, como limitaciones, esto no es automatización, pero en un momento me puse como ejercicio, cuando me iba quitando cosas, hacer pinturas en las que ya no tocara el lienzo de ninguna manera, entonces todo iba como aplicado por aire. Entonces eran pues bases con pintura automotriz y luego todo encima con aerógrafo. Y lo que estoy haciendo ahora ha quedado mucho de eso, ¿no? Siento que las restricciones tampoco son un estado de gracia donde haya que llegar. En un momento me preocupó eso, dije, si estás quitando, en un momento vas a llegar a algo solamente blanco y pues ya te conviertes en un monje budista y ya para qué pintar, ¿no? En ese sentido también hay una parte espiritual de las piezas que luego voy a tocar, pero que no me gusta tocar mucho lo de la espiritualidad porque pues, eso es algo que se practica y no se habla. Siento que siempre la gente cuando habla de la espiritualidad queda pues no sé, cae en esta cosa de cliché feo, Child New Age. Entonces sí, como que la parte esa espiritual es algo que existe. Y a lo que iba, entonces sí sentí que en un momento podía ser que llegara a un punto en el que ya eran solo piezas blancas, porque sí la propia práctica y las propias preguntas que yo me iba haciendo me iban llevando a ese quitar cada vez más y dije, pues se va a quedar esto en cero y al final no va a haber nada y al final voy a tener que dejar de pintar. Entonces eso es algo que en un momento me empezó a preocupar, pero al final siento que es importante si tienes ciertas preguntas, por lo menos mi proceso pictórico funciona mucho así, me voy haciendo preguntas y llevándolas hasta la última consecuencia, viendo qué pasa. Y al final, desde hace como 2 años que llegué a esa cosa blanca y que pensé que se iba a acabar, pues al final no se acaba, porque quizás por lo de que los extremos se tocan, entonces al final en el blanco y en la nada empiezas a encontrar mucha riqueza, empiezas a ver cosas que antes no estabas tomando en cuenta en la pintura y te empiezas, unas preguntas te llevan a otra y te empiezas a plantear ciertas cuestiones sobre el lenguaje básico de la pintura, sobre ya qué es lo que hace una pintura, ¿no? Ya si no hay, cuando no hay prácticamente nada, sigue siendo pintura, no sigue siendo. Yo siento que en muchos aspectos pues sí siguen dialogando de alguna manera con la historia de la pintura y dialogando de una manera cada vez más atrás, como decía, si hay una relación con el arte primitivo y luego se me hace interesante esa tensión entre un lenguaje súper primitivo y un método de ejecución y unas tecnologías que son muy contemporáneas, incluso ajenas a la pintura, ¿no? Toda esta técnica, estas piezas que se ven así muy brillantes, las aprendí yendo a trabajar con Andrés, un maestro que trabaja aquí a la vuelta, lleva pintando carros 35, 40 años. Entonces él me enseñó a hacer estas superficies, qué tipos de lijas había que usar, qué tipos de compresora, cómo hacer las mezclas químicas, que tiene como, la verdad, un proceso de aprendizaje que es totalmente afuera de la pintura como la conocemos, pero sí es algo súper técnico, no es una... No sé, cuando me quise meter en eso, cuando dije lo que necesito es una superficie, quiero que el lienzo quede como la superficie de un carro. Siento que en esta que mostré antes, para los que llegan más tarde, esta es la que está más logrado eso. Otra vez hablando de cómo habitan y cómo reflejan el espacio estas piezas. Pues sí, me di cuenta ahí que había mucho que aprender de un señor que lleva muchos años pintando coches. Y pues sí, volviendo a eso, me interesa esa tensión entre una cosa muy primitiva y muy primal y un gesto muy salvaje y estas cosas como muy superficies muy industriales, muy pulidas, muy reflejantes. ¿Y qué más? Luego, preparando estas superficies reflejantes, me pasó que necesitaba llegar a algo muy fino, sin grano, donde el lienzo estuviera... Son estas piezas... Estas son otras de las que siento que con la cámara no se aprecian tanto, pero bueno,
eso que se ve medio borroso como a través de cera. El otro día vino un restaurador y me dijo que parecía encáustica, y sí tiene como una calidad de cera, pero eso es la base que yo preparo para luego poner pintura automotriz. Y lo que ha pasado es que al final me gustó mucho esa base, tiene una calidad muy... O sea, sí es como una superficie muy cálida. Y aquí hay otra de estas piezas, me gustan mucho. Tienen como... Están hechas obviamente en una sola sentada, muy rápido. Bueno, me imagino que cuando me preguntan que de qué se tratan las piezas, creo que pues me interesa mucho cuando una pintura se queda en ese punto de que está en el tratar de representar más que en el representar, ¿no? Cuando las cosas se quedan a medio camino y empiezan a haber esas especies de conexiones entre ellas, en las que puedes empezar como a formar unas conexiones, a intuir algo, pero luego pues nunca puedes acabar de unir los puntos, ¿no? Entonces creo que en el de qué se tratan un poco de eso. No sé cómo funcionan estas cosas de Instagram Live, si la gente repite, pero estoy repitiendo un poco porque siento que hay mucha gente entrando más tarde, entonces muestro un poquito más. Y estos son más piezas de las que hablaba antes, en las que son muchas capas de veladuras con estos dibujos hechos con aire y veladuras de pintura automotriz. A ver, la investigación y la creación las desarrollas en paralelo, pregunta Betsa. Hola Betsa, ¿cómo estás? No te veo hace mucho. Pues no son las dos cosas, funcionan en paralelo y funcionan no en paralelo. Por ejemplo, todas estas cosas que se están viendo aquí tuvieron una investigación técnica y de tecnología para lograr llegar a la superficie que quería, que fue aproximadamente medio año. Suerte que fui a un retiro de meditación y empecé a meditar mucho. Siempre hace 5 años yo medito mucho. Entonces como que la práctica espiritual siento que tiene que ver también mucho en mi pintura. Pero decía, de suerte que fui a un retiro espiritual antes de empezar todo esto, de esos que estás 10 días meditando todo el día, porque si no, sí puede ser un proceso muy desesperante. Como que a veces, como estaba diciendo antes, para mí la pintura tiene que ver con resolver preguntas y llevarlas hasta la última consecuencia, pero pues eso a veces implica meterte en proyectos que son pueden ser muy aburridos. Como que al principio uno cuando empieza a pintar dice, mira, voy a ser artista, y como que suena algo como que es divertido, pero a veces hay ciertas preguntas que te llevan ahí a un callejón que es... Con esto literalmente me pasé 6 meses haciendo investigación de medios, haciendo piezas que acababan... O sea, ni siquiera llegaba a hacer una pincelada, o sea, eran superficies que acababan no funcionando y las tenía que acabar tirando y otra vez y comprar más y tirar material y pruebas nuevas. Y muchas de estas que se ven así muy como espejos, pues como les digo, meses enteros pues lijando, dando capas muy finas y viendo solo blanco. Y no es, la verdad, un trabajo muy gratificante sentir que estás yendo cada día al taller, echarte 8 o 10 horas por día y que cada día terminas y todo está absolutamente blanco y que para cualquier ojo de fuera solo hay un montón de superficies blancas. Y eso duró meses de chamba de todos los días, blanco, 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 blanco. Sí, entonces en ese sentido siento que también sí fue un proceso muy, muy meditativo y muy de aprender a lidiar con uno mismo, de aceptar que te metiste en algo que tal vez no es divertido, pero que ya lo tienes que hacer por una responsabilidad con tu obra, ¿no? Entonces yo siempre digo también que la gente que se toma a sí mismo muy en serio no me simpatiza, pero siento que sí hay que tomarse el trabajo muy en serio, ¿no? Entonces hay que saber reírse de sí mismo, pero sí ponerse muy, muy serio a veces y muy, muy, muy consecuente, porque si fuera por el entretenimiento, la verdad esta serie la hubiera abandonado ya hace
mucho tiempo. Pero ahora justo estoy, esto suena todo negativo, pero justo estoy en el momento en la parte divertida. Ahora llevo como 2 meses pintando y todo este vocabulario que había estado desarrollando durante muchos meses, que al final estaba todo en cuadernos, ¿no? Entonces sí es algo que estaba sucediendo. A ver, voy a mostrar algunos cuadernos. Pues estos son cuadernos, bueno, ahí hay como planos de cómo ver la expo, pero sí son apuntes y hay mucho, pues, bocetos de qué cosas pueden ir funcionando, que no. Muchos son conceptos y muchos son, pues eso, como decía antes, esto es una idea que tenía que todavía no la he. Quería hacer un cuadro como con una estructura de Quirico, pero que fuera invisible. Entonces, no sé, todavía no he llegado a de qué forma lo puedo plasmar eso. Y acá están muchas de estas cosas, las que funcionan, acaban. Esto me gusta mucho, pero ya creo que ya fue para un libro, porque también hago libros, entonces las cosas que no acaban funcionando en pintura, pues muchas veces acaban yendo a libros que hago, libros que pueden tener a veces, bueno, el último era solo de texto. Luego hay referencias también a otros pintores. Esa manito se la robé a Picasso. Eso no se lo robé a nadie, no hacía falta. Y así, pues de estos hay como cientos de páginas. Y pues de aquí voy como haciendo una síntesis y sacando elementos que funcionan. A veces esto, por ejemplo, no sería una composición completa, pero encuentro que ese trocito funciona, entonces eso, por ejemplo, está en un cuadro que está por allá. Sí, y es como ir juntando y viendo como toda esta, pues, caja de Pandora que se abre cuando empiezas a dibujar mucho cada día y a practicar este ejercicio, pues funcionar, ver cómo funcionan estas cosas juntas, cuáles funcionan y cuáles no. Luego hay esa cosa muy curiosa en la que parecen cosas hechas al azar o muy rápido los cuadros, pero luego algo así de repente funciona y haces otro exactamente igual y hay algo ahí interno, no tiene una lógica interna que lo amarre y que funcione y pues no funciona. Y ni modo, se tiran muchos, se tapan muchos. Ahora que hablaba de libros, iba a mostrar un par de libros que he hecho. Esto es uno que hice para una expo en San Francisco, que eran 12 óleos pequeñitos que iban acompañados. Quería que tuviera un título estúpidamente largo, entonces todo eso es el título tanto de la exposición como del libro. Sí, un título que es como un poema. Y luego dentro se mueve, esto es como sobre la distopía tecnológica californiana que tiene todo este ingrediente raro de espiritualidad pero luego manejar, como jugar a ser Dios y codificar el genoma humano y de todas las cosas que existen. Es una cosa hecha ahí como con un humor muy absurdo y está como entre poemas y muchas de estas criaturas raras que hay estaban hechas en óleo así ejecutados. Por ejemplo, esto había uno que era esta misma cosa pero ejecutada de manera como de retrato de maestro flamenco holandés, digamos. Bueno, lo más cerca que yo puedo llegar a eso, pero sí con técnicas de óleo clásico. Esto es un retrato de Laura Pausini al lado de Drupi. No me pregunten por qué. Y bueno, y así como un poco de textos hechos a mano. Esto es como yo me imaginé en ese momento, hace 3 años, cómo eran los algoritmos. Yo pensaba que eran como cosas así reptantes que aprendían y así como con unos poemitas sin sentido. El sentido es algo que tiene también mucha
mucho peso en mi obra y sobre todo en mis libros, como la imposibilidad de hacer sentido. Entonces luego hago libros que a propósito no tienen sentido. Esto es algo que pasa mucho en pintura. Los que hagan pintura ya sabrán que esto sucede todo el tiempo. Un poquito más. Esto es un poema que se llama Un Rimbaud contemporáneo. Poemas hechos con emojis. Y hay como una serie de preguntas existenciales. No sé qué se puede acotar a eso. Eso me interesaba, no sé bien qué significa, pero... ¿qué más? Y este es otro que lo edité con Gato Negro. Ahí van mis agradecimientos a León, el maestro ahí, editor. Es una de mis... bueno, no es mi editorial favorita en México, creo que lo puedo decir sin tapujos, sin miedo a que los otros se enojen, es una cuestión de preferencias. Bueno, y esto es eso, sobre la fe en el azar, sobre el lenguaje otra vez, sobre la meditación y la imposibilidad de la concentración. A ver. Y bueno, tenía un poco así como de poesía concreta. Esto es como un pasaje de Deleuze y Guattari de capitalismo y esquizofrenia, que me lo robé y lo convertimos como en un poemita concreto. Hay también más cosas sobre la búsqueda de sentido. Y bueno, a ver, no los voy a aburrir con esto. Bueno, una más, a ver, como ya que estábamos hablando del lenguaje, mi pintura va mucho sobre el lenguaje. Esto es también un poema sobre el lenguaje y sus trampas. Tiene como mucho también de espiritualidad, de budismo, hinduismo. Esto es como una sección que son mantras mezclados con consejos. A ver qué más. A ver si hay preguntas que me estoy perdiendo. ¿Sientes que tus piezas tienen que ver con algo performático también en su construcción? Pues tal vez tendrían que ver con algo performático si las planteara como performances, pero algunas definitivamente tienen un elemento coreográfico. Luego no sé si performático, siento que para performático tiene que haber un público o una documentación, y eso no es una parte que me interese. Siento que para mí el acto de pintar es muy privado. De hecho, creo que uno de los motivos por los que me hice pintor, que lo decidí como en una etapa muy temprana, hace muchos años ya, era esa sensación de privacidad, de encerrarte en un lugar y estar haciendo algo solo, sin que nadie te vea, sin testigos. Desde luego, por ejemplo, ahora, bueno, también para los que llegaron luego, acá sí estoy trabajando con 2 pintores más, entonces aunque cada uno tiene su espacio, sí hay mucha interacción. Entonces ese hecho esa situación tan privada ya ha dejado de existir de alguna manera, pero también hay un gran beneficio, que es tener gente con el ojo muy educado en la pintura, 2 pintores muy profesionales como son Ana y Alan. Entonces aquí en Fuego hay permanentemente muchísimo feedback. No pasa más de 1 hora sin que o Ana me llame a mí o yo llamo a Alan o Alan me llama. Entonces vamos como preguntándonos cómo ves esto, cómo funciona, dónde ves el punto débil de esta pieza, dónde no
o este tríptico debería tener un panel más ancho, más chico, cómo ves el tiro. No sé, como muchas cuestiones técnicas que uno cuando está solo en el taller pues se puede quedar un poco en un laberinto en círculo dando vueltas adentro de su cabeza. Entonces eso está muy padre, la verdad que siento que eso es algo que está haciendo que este taller, pues los tres avancemos de maneras más, no sé si más rápido, pero sí hay definitivamente ese feedback que siento que ha habido en todas las etapas de la historia de la pintura, donde a pesar de que nuestros vocabularios y nuestras investigaciones son muy distintas, cualquiera que conozca la pintura de los otros dos también sabe que pues en los resultados estaría difícil decir que nos estamos influenciando, pero sí, definitivamente está ese diálogo. No sé si hay más preguntas. Mira, eso, ¿cómo relaciono mi trabajo pictórico con mis publicaciones? Creo que medio ya lo contesté, pero sí, definitivamente está muy desarrollado mi trabajo como pintor con las publicaciones. Creo que principalmente la principal relación y la más obvia es esa preocupación por el lenguaje y lo que decía antes de esa pregunta de hasta qué punto el lenguaje tanto pictórico como el lenguaje escrito o hablado pueden llevar a una comunicación real o a un entendimiento real. Como que también volviendo un poco a esto de la práctica espiritual, cuando llegas a ciertos otros niveles de conciencia a los que pues imagino que cualquiera que haya experimentado con psicodélicos fuertes, esa es una, y la otra es a través de la meditación, pues te das cuenta que la estructuración del lenguaje, o sea, como que pensamos siempre en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, pensamos a través del lenguaje y creemos que a través del lenguaje todo se puede comunicar, ¿no? Y como que de alguna manera nuestros cerebros están como moldeados por el lenguaje. Y cuando tienes estas experiencias de salirte de eso, ya sea en meditación o con el bastoncito que proveen las drogas visionarias, pues ahí te das cuenta de cómo el lenguaje, a la vez de ser obviamente una ayuda y una cosa que ha creado toda la civilización como la conocemos, pues es una jaulita también, ¿no? O sea, uno está metido en su jaula del lenguaje y hay muchas cosas que el lenguaje no puede acabar de codificar. Entonces creo que esa es como una preocupación que tengo en común tanto en mis publicaciones como en mi obra. De hecho, pues este libro mostré ahí algunas páginas, pero básicamente está escrito a propósito como en clave rizomática, o sea, no hay estructuras de jerárquicas, entonces el libro se puede agarrar en cualquier lado y no hace más sentido de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. Entonces sí, ese tipo de procesos me interesa mucho, y volviendo otra vez, eso lo aplico en la pintura de esta manera de es como negarme un poco a estructurar, a decir esta pintura es una pieza acabada, o este tríptico es inseparable, o esto es un políptico, o estos son 20 pinturas sueltas que están dialogando juntas de distintas maneras. Como que esta no jerarquización sí es una constante mucho en mi trabajo escrito y también en mi pintura. Y siento que con el tiempo son dos cosas que se van acercando cada vez más. Como que toma años ver cómo distintas preocupaciones y distintos caminos y distintos intereses que uno tiene van convergiendo, ¿no? En ese sentido siento que estoy desde hace un par de años en una etapa como muy afortunada en mi carrera, en la que ya no tengo que estar haciendo fuerza para que ciertas cosas se junten. Como que siento que todo va saliendo y juntándose con más naturalidad, sin tener como que a la fuerza imprimarle un concepto o decir cómo junto esto con esto, ¿no? Obviamente son inquietudes que siempre están, pero siento
que con el tiempo ya menos. Me imagino que tiene que ver con conocerse a sí mismo, con conocer las tecnologías con las que uno trabaja y con ir conociendo cómo funcionan tus procesos, ¿no? Porque al final no es algo que se puede enseñar, no es una ciencia, entonces sí tienes que ir como armándote unas estructuras dentro de las cuales moverte, y son estructuras que obviamente luego las armas para poder romperlas a gusto, así funciona, pero sí, como que las cosas van adquiriendo coherencia con el paso de los años, siento, no sé, por lo menos ese ha sido mi caso. Bueno, me dijeron que esto tenía que durar alrededor de 40-50 minutos, creo que ahí estamos. Si alguien tiene alguna preguntita más, me han dicho que tardan como 20 minutos, 20 segundos a veces en llegar, entonces me espero unos segunditos por si alguien tenía una pregunta para acabar, y si no, ya me despido. Vamos a hacer un paneo más ahí. Ya para ir despidiendo. Bueno, esto no sé si lo mostré ya como último. Ahí son como de esas cosas de cuadernos, pues las que acaban. Estas son muchas que sí acabaron siendo cuadros grandes de 2 metros, que ahora por ser tan grandes pues tampoco los puedo sacar, pero ahí va la cosa. Y esta pieza creo que no la mostré, es la más cromática, está bien para despedirme, para los que pensaban que solo estaba haciendo cosas blancas. Esto es como lo más multicolor que van a ver en el taller en estos meses. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por unirse y nos vemos la próxima. Recuerdo, para los que no lo vieron a tiempo, toda esta obra y bastante más se va a estar mostrando en la Galería Collector en Monterrey el 24 de septiembre, va a ser la inauguración. Depende del COVID a ver cómo es esa inauguración, pero a los que estén viendo desde allá, pues me escriben ahí si quieren en Instagram y les puedo hacer citas ahí, organizar con la galería, si es que en septiembre seguimos medio cerrados. Saludos y abrazos.